Hola, buenas tardes compañeros. Bueno, ustedes, nosotros ya nos conocemos, saben que yo soy Esperanza Peña Pérez, soy licenciada en Educación Preescolar, el licenciado Miguel Ángel Serrano López, licenciado en Administración. Nos tocó exponerles el tema de modelo basado en competencias. A continuación vamos a proceder en presentárselos. Bueno, aquí está nuestra portada, donde dice que nos toca el modelo basado en competencias. Ya nos presentamos con ustedes y con la doctora, que no tenía el gusto de conocernos. Bueno, el texto que a continuación se presentará, bueno, un análisis basado en lo del modelo basado en competencias a partir de su origen, su definición, implementación y concluiremos con una crítica desde el campo pedagógico. Su origen, desde los años 80, la propuesta de la OCDE comienza a centrarse en la educación basada en competencias. Sus siglas son EBC y la OCDE, aquí tienen una imagen donde les hace saber que el OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La propuesta desarrollada por el grupo y la definición y selección de competencias bajo el mando de Suiza y apoyado por Estados Unidos y Canadá en el informe. ¿Cuáles fueron sus conclusiones de esta organización? En 1998-2002, plantean ellos que uno de los propósitos de este grupo es ofrecer un marco teórico y conceptual para definir y seleccionar las competencias clave que deban tomarse en consideración en las reformas y organización de los currículos de la OCDE en 2002. La necesidad. El contexto en el que se desenvuelve la humanidad en la actualidad plantea la necesidad de desarrollar un nuevo modelo educativo que considere los procesos cognitivo-conductuales como comportamientos socioafectivos, aprender a ser y a convivir. Las habilidades cognitivas y socioafectivas, aprender a conocer, psicológicas, sensoriales y motoras, aprender a ser, que permitan llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea. Esto lo indica Delors en 1997, por lo que el conocimiento debe ser el producto de contenidos multidisciplinarios y multidimensionales. Eso fue para Freud en 2009, que demanden una acción personal de compromiso en el marco de las interacciones sociales donde tienen y tendrán una expresión concreta. Frente a ese escenario se debe conocer la importancia del desempeño docente para crear y adecuar diversos métodos didácticos que orienten el desarrollo de sus competencias, Delors 1997, y su aplicación al contexto sociocultural, donde la evaluación se transforme en una herramienta que procure la mejora del educando y del proceso educativo en general, en vez de ser un mecanismo de medición y de castigo. El objetivo de este modelo de esta propuesta es generar habilidades en los educandos para responder a demandas individuales y sociales y desempeñar sus funciones de manera competitiva. Por ello se pone una especial atención a la acción autónoma y al saber hacer. Esta postura continúa en su documento del 2010, Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio, en los países de la OCDE, cuando señalan que la mano de obra ha de poseer un conjunto de habilidades y competencias que se ajustan a la economía del conocimiento. Esto lo dice la OCDE en 2010. De acuerdo con Guzmán, existen 3 modelos cuyo énfasis radica en los aspectos evaluativos de las competencias que se definen en función de las normas necesarias en el medio laboral conocidas, que tienen 5 niveles, el australiano, y ahí no mencionan otras, pero por esto les continúan y nada más mencionamos lo básico.
las definiciones. El modelo basado en competencias podemos observar que es un proceso de desplazamiento de las lógicas laborales al campo educativo bajo la consideración de una mayor posibilidad de acceso al mercado laboral en virtud de que la educación basada en competencias está diseñada tanto para cubrir los requisitos de este como por una visión del sujeto educativo que inculca a los estudiantes un conjunto de valores y normas acordes con los retos de la competitividad generada por la visión productivista de la globalización neoliberal. Esto es evidente en su concepción cuando plantea nuestra definición de habilidades y competencias para el siglo XXI. Las conceptualiza como aquellas habilidades y competencias necesarias para que los jóvenes sean trabajadores efectivos y ciudadanos de la sociedad del conocimiento en el siglo XXI. Esto lo indica la OCDE en el 2010. Su aplicación de este modelo educativo del término competencias al campo de la educación es reciente. Este término en el fondo se pudiera afirmar que es una expresión epocal, esto es, que se refiere a un tema que refleja múltiples elementos del contexto social de fines del siglo XX y principios del XXI. Refleja los intereses de un sector de la sociedad que pone el énfasis en impulsar que la educación formal ofrezca resultados tangibles, resultados que se traduzcan en el desarrollo de determinadas habilidades para incorporarse y ellos se puedan apropiar al mundo del trabajo de manera eficaz. Es decir, si el alumno se apropia de los conocimientos, él se podrá incorporar al mundo laboral de su contexto. Así, para Freire, las competencias poseen un diseño teórico cognitivo-conductual, conforme al cual el conocimiento adquirido con habilidades de pensamiento específicas se ponen en juego en la resolución de problemas. Freire, 2008. Competencias. La combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes y a la inclusión de la disposición para aprender, además del saber como posibilitando que el educando pueda generar un capital cultural o desarrollo personal, un capital social que incluya la participación ciudadana y un capital humano o capacidad para ser productivo. Esto lo dice la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea 2004. Este modelo está basado más que nada, nos orienta a que el docente tiene que ser inclusivo, tiene que generar destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes en el alumno para que él pueda ser un alumno capaz de insertarse en su cultura, de resolver problemas en su vida cotidiana e insertarse en su mundo, en el contexto laboral en el que se desenvuelve. También implica un proceso de adecuación entre el sujeto, la demanda del medio y las necesidades que se producen. Aquí lo dice este enunciado. Tenemos que hacer que el alumno pueda insertarse en su medio y de acuerdo a las necesidades. Las demandas, las sociales, que deberían ser priorizadas en el contexto que enfrenta la humanidad en la actualidad, y las individuales. Igual aquí nos refuerza que pues deben de ser, de acuerdo a su contexto, recientes. No podemos enseñarle al alumno como nos enseñaron y de acuerdo al modelo que nos enseñaron anteriormente a nosotros. Ya la mayoría pasa de sus 30 años, y o por lo menos algunos, y ya nos formaron con un modelo diferente. Ahorita tenemos que enseñarle a nuestros alumnos de acuerdo a lo reciente, lo que el contexto, lo que el gobierno, lo que la sociedad nos demanda, para que él pueda enfrentar esa demanda que su mismo contexto, que la misma sociedad le exige. El modelo educativo debe procurar organizar la enseñanza con la finalidad que los educandos logren desarrollar capacidades para resolver problemas tanto a nivel social como personal. La de Rondo 2009. ¿Qué nos dice? Que tenemos que, la finalidad es que el educando logre que desarrollar. Este modelo está basado más que nada en la resolución de problemas tanto personales como
como por ejemplo un niño que ya no quiso estudiar la prepa, llegó hasta el CECITE, cómo él va a resolver su vida personal para insertarse en el medio laboral. A eso se refiere. El modelo educativo por competencias persigue así una convergencia entre los campos social, afectivo, las habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales, motoras del individuo, lo que significa que el aprendizaje debe potenciar una integración de las disciplinas del conocimiento, las habilidades genéricas y la comunicación de ideas, Argundín 2001. Aquí nos hace referencia a las competencias genéricas y específicas. Recuerden que anteriormente en las otras materias vimos que las competencias genéricas son las generales que se insertan a diferentes áreas de estudio del medio laboral, y las específicas son en un área específicamente, como lo dice, por ejemplo, en ese caso lo podemos decir a una formación. Yo que estudié la licenciatura en preescolar solamente sería en ese ámbito, específicamente educación preescolar, a eso se refiere. Por lo que el educando no solo debe saber manejar sus saberes y conocimientos, sino que también debe tener bajo su control sus interacciones sociales, sus emociones y sentimientos, así como sus actividades, y además debe ser capaz de reconocer, interpretar y aceptar las emociones y sentimientos de los demás. Ortega 2008. Esto se hace referencia, por ejemplo, al saber hacer, que es con el conocimiento, yo qué voy a hacer, el saber ser, cómo lo utilizo, el saber cómo lo aplico, el saber convivir, cómo yo me integro en la sociedad, y también cómo soy de manera prosocial, se podría decir, justo ante las emociones y sentimientos de los demás. Los retos que tiene este modelo es el criterio heredado por la sociedad occidental, caracterizada por el pensamiento generado en la Grecia clásica, que planteó una división de las ciencias en términos de disciplinas de conocimiento con límites fijos, separando las ciencias duras desde una perspectiva lógico-matemática de las ciencias blandas, la música, el arte, el deporte, etc. Averrondo 2009. La resistencia mostrada por los remanentes de la educación escolástica basada en la autoridad y la razón, donde el docente es visto como una fuente de sabiduría, en tanto el discente es percibido como un ignorante cuya mente es asumida en calidad una tal raza, quien aprende en tanto lograba grabar y reproducir las enseñanzas de su maestro. Estamos aquí recordando, por ejemplo, el método tradicional, como el alumno era simplemente un receptor que recibía la información, y el maestro era considerado el único medio de conocimiento, y era el alumno que tenía que acatar reglas y acatarse a las reglas y conocimientos que el docente le transmitía. Y acá en el modelo basado en competencias, pues el conocimiento está, el alumno deja de ser receptor para ser el centro de, el receptor, transmisor, y el docente es el que lo apoya para lograr el aprendizaje que se pretende lograr en su planeación. En la implementación, el cambio del modelo educativo tradicional a un modelo basado en competencias debe ser realizado con sumo cuidado, ya que las competencias pueden ser interpretadas desde ópticas muy diferentes, por lo que particularmente se les debe diferenciar de la competitividad, entiende esta como la rivalidad entre los sujetos para alcanzar algún fin, o la cualificación del sujeto para el desempeño específico de una función dentro del aparato productivo. ¿A qué se refiere? Que debemos de ser muy cuidadosos como docentes, porque ya dentro de la evaluación está en la evaluación formativa, la evaluación cualitativa, entonces sumativa se podría decir. En este caso para preescolar solamente es formativa. ¿Por qué? Porque evaluamos a los pequeños por medio de la descripción de sus logros,
pero por ejemplo nos ponemos en primaria, secundaria y la evaluación ahí es más que sumativa, se tiene que lograr un resultado, entonces tenemos que ser un poco cuidadosos en esa evaluación que realizamos. El planteamiento, el modelo educativo basado en competencias plantea el reto de lograr estimular la creatividad, la innovación, la potencialidad que tiene el ser humano para ir más allá de lo que la cotidianidad demanda, crear su propio futuro, lograr sobrevivir, ser capaz de adaptarse a las condiciones que se perfilan para el planeta, incluso poder desarrollarse de una mejor manera. Ortega, 2008. Producto de un trabajo que integre la comunicación explícita, las metodologías de trabajo, considere los contenidos, dominios de conocimiento como instrumentos o herramientas para el desarrollo de la personalidad del sujeto, de manera que todos sus aspectos incidan en la significatividad y funcionalidad de los aprendizajes. Todo tiene que ir aunado a que tenemos que elegir, diseñar como docentes una planeación donde consideremos el estilo de aprendizaje de los niños, el aprendizaje esperado, su contexto, y considerar y diseñar unas estrategias creativas y novedosas, no que caer en la rutina de que pues nada más vamos a, bueno, en este caso yo que soy licenciada en educación preescolar, no voy a caer nada más en el cantito o llegar a entretenerlos, ¿no? Sino que tengo que ser muy creativa para el diseño de buscar cantos, juegos, formas de que los niños se integren, se interesen por ese aprendizaje para que ellos solitos, bueno, muestren interés por el aprendizaje y se logre. El desarrollo de las competencias solo será posible en tanto los docentes conozcan y desarrollen los estilos de aprendizaje de sus alumnos, lo cual demanda de estos el que ayuden a los educandos a resolver problemas reales, a distinguir lo superficial de lo significativo, que se conozca más a sí mismo, así como sus capacidades, cualidades y limitaciones, ya que para el desarrollo de las competencias el educando no solo debe saber manejar sus saberes, sus conocimientos, sino que también debe tener bajo control sus interacciones sociales, sus emociones y sentimientos, así como sus actividades, y además debe ser capaz de reconocer, interpretar y aceptar las emociones y los sentimientos de los demás. Ortega, 2008. Aquí el docente pues nos está diciendo que tenemos que desarrollar y conocer los estilos de los alumnos, y también ya lo decía anteriormente la doctora en una clase, que pues debemos de enseñarles aprendizajes reales de acuerdo a su contexto. Yo en este caso me fui un poquito más a preescolar, por ejemplo, yo no le voy a poner a enseñarle a un niño cómo es un zoológico cuando a lo mejor él nada más está su medio, su contexto está solamente enfocado a los animales que él conoce, que es a lo mejor los de una granja, o que en su casa pues solamente tiene un perrito. Entonces tenemos que llevar de la mano esos conocimientos y no meterles así de que pues un niño que no sale, no tiene televisión, no tiene acceso a salir o no conoce ni internet ni los libros, y yo le quiero enseñar los animales del zoológico, pues como que tiene que ser congruente lo que les queremos enseñar de acuerdo y real a su contexto. Dando continuidad a la presentación de la compañera Esperanza y de su servidor sobre las competencias, el modelo basado en competencias, pues entramos un poquito más en materia y contextualizando lo que Tobón al respecto agregaba en las competencias, pues que son procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes: saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir, para realizar actividades y o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico empresarial sostenible y el cuidado y protección del ambiente y de las especies vivas. Justamente por eso tenemos ahí esta imagen donde pues, nos habla de del conjunto de saberes.
El saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir. ¿Correcto? Y pues los tipos de competencias, pues también encontramos que hay competencias básicas, que son competencias fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito laboral. Las genéricas son competencias comunes a varias ocupaciones que permiten a un profesional desempeñarse en su disciplina. Las competencias específicas son aquellas propias de una profesión, están vinculados a condiciones y áreas específicas de ejecución de una determinada disciplina. Las competencias específicas guardan una relación más estrecha con los saberes y saberes hacer, que directamente forman parte de un curso, mientras que las genéricas en general se pueden considerar como transversales. Lo mismo acontecerá con las competencias disciplinarias, que son claves en la educación básica. Las competencias de orden académico pueden ser de muy diverso orden, ya que existen unas disciplinarias como las matemáticas, la química, la biología, otras transversales como la lectura, escritura, comunicación y otras de integración, las que guardan relación con la resolución de situaciones inéditas y que permiten resolver situaciones están vinculadas con lo que Perrenaud concibe como saber hacer. Él lo hace en 1999 y Tardif como saber actuar en el 2006. Así se mantiene una relación con el desarrollo de habilidades cognitivas, desarrollo de pensamiento matemático, de lógica histórica, de capacidad analítica o sintética, y con otros tipos de saber hacer que tienen mayor vinculación con la capacidad de aplicar todo ello en la resolución de una situación que se desprende de lo real. En cuanto a la cuestión de lo que hemos hablado en el modelo basado en competencias, pues también plantea de manera simultánea la conformación de secuencias didácticas que contengan sus 3 etapas. Bien, nosotros ya conocemos esas 3 etapas, ya llevamos unas sesiones sobre planeación y bien conocemos lo que son las etapas de una clase, la apertura, el desarrollo y el cierre, y que permitan articular información de diversas fuentes buscando vincularla con elementos reales, abriendo al mismo tiempo un esquema complejo de evaluación formativa, sumativa, donde ambos elementos influyan entre sí. O sea, hablábamos de que las situaciones que se planeen de verdad impacten en la cuestión de nuestra vida cotidiana, así como algunas actividades que ofrecen elementos para una evaluación formativa se pueden integrar de manera simultánea en un portafolio de evidencias. Un portafolio de evidencias en donde se integren, por ejemplo, nosotros que estamos cursando esta maestría, pues llevamos a cabo mapas mentales, cuadros sinópticos, videos, exámenes, esas actividades que no pueden ser consideradas nada más pues, aisladas, sino que forman ese conjunto, ¿no? Son los elementos para que permiten o ayudan para asignar una nota, una calificación, pero también contiene elementos formativos en sí misma, por eso cuentan con una rúbrica, porque es la forma de pasar a lo que es la siguiente parte, o sea, una forma de evaluación. Por ello, esas actividades, o sea, un ensayo, un reporte de fin de unidad, un examen, pueden constituirse en elemento de reflexión del alumno o de los alumnos sobre su proceso de aprender. Una evaluación que no se limite a las cuestiones cognitivas. O sea, que no se limite a las cuestiones cognitivas solo de lo que aprendiste, lo que memorizaste, sino que tenga claridad de una dimensión formativa de la evaluación, cómo lo desarrollaste, cómo lo indagaste, o sea, qué fue lo que más agregaste, llevaste a cabo ciertas condiciones que permiten un aprendizaje esperado. Una claridad sobre esta dimensión permitiría dejar de lado o dar otro sentido a lo que se suele denominar evaluación de actitudes, pues la formación es algo mucho más complejo. Hablar del modelo basado en competencias, pues también es hablar de competencias docentes, porque el docente
pues debe de tener esas ciertas características, habilidades, eh, actitudes y aptitudes que hagan del docente un docente competente, moderno y adecuado para estas situaciones de aprendizaje. Por eso mismo encontramos 10 competencias docentes elementales para el docente. La número 1 es organizar y animar las situaciones de aprendizaje, es decir, conocer el currículum, los aprendizajes esperados que deben alcanzar los alumnos al término de un grado o ciclo escolar. Utiliza metodologías con enfoques por competencias, es decir, proyectos, casos, aprendizaje basado en problemas, dilemas éticos, consignas. O sea, toda esa parte que debe dominar el docente en esos aspectos. El número 2, gestionar la progresión de los aprendizajes. Observar y evaluar a los alumnos en su desempeño. Evaluar con un enfoque formativo. Promover la regulación de los aprendizajes. El número 3, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Atender la diversidad de alumnos que conforman la clase del grupo, aplicar adecuaciones curriculares de apoyo a alumnos que lo requieran, promover el trabajo entre pares, como lo estamos haciendo en estos momentos de trabajos de equipos entre pares. El número 4, implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo, es decir, fomentar la autoevaluación, la competencia del aprendizaje permanente, negociar proyectos a trabajar, así como dar a conocer los propósitos que se persiguen con las actividades a realizar, orientar y ayudar a los alumnos a construir un proyecto de vida. En el número 5, pues, trabajar en equipo. Esto es muy, muy importantísimo. Es decir, utilizar metodologías de trabajo que desarrollen competencias, abonar al trabajo colaborativo, analizar situaciones que aquejan a la sociedad en su entorno inmediato o lejano, promover la resolución de conflictos y la superación de situaciones que fortalezcan la unidad. El número 6, participar en la gestión de la escuela, es decir, contribuir a la elaboración de un proyecto escolar que sea una herramienta organizativa funcional que oriente al trabajo del colectivo hacia el logro de los propósitos educativos. El número 7, informar e implicar a los padres. Es complicado, pero se trata de consolidar el carácter social de la evaluación al dar rendimiento de cuentas a los padres de familia de avances o dificultades en el aprendizaje de los alumnos, promover su apoyo hacia el logro académico de sus hijos. En el número 8, tenemos que utilizar las nuevas tecnologías. Esto lo conocemos muy bien en estos momentos, que es aprovechar los recursos de la información y comunicación que pueden apoyar la educación, crear comunidades de aprendizajes entre docentes, estudiantes. Qué mejor lo estamos viviendo en estos momentos pues en estos momentos de pandemia, pues de alguna otra manera, pues estamos haciendo uso de tecnología educativa. Entonces, pues eso ya lo estamos viendo y tenemos que dominar este tipo de aplicaciones. En el número 9, afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, es decir, promover un ambiente de diálogo como forma de solucionar los conflictos, prevenir la violencia en la escuela, luchar contra los prejuicios sociales, culturales, étnicos, promover los valores para la sana convivencia. Incluso, pues eso está marcado desde la educación básica. Para quienes estamos inmiscuidos en el sistema de educación básica, incluso los consejos de participación social fomentan a través de un comité ese tipo de situaciones para el manejo de conflictos y la sana convivencia. En el número 10 tenemos que organizar la propia formación continua, que no es otra cosa más que establecer un trayecto formativo que contribuya a la mejora de la gestión pedagógica, conformar una comunidad de aprendizaje entre los docentes de la escuela que permita disminuir las dificultades que como colectivo enfrentan. Perfecto. Esperemos que en ese sentido, pues, de alguna manera queden bien estructurados lo que son estas 10 competencias docentes. En cuanto a un análisis específico de lo que
de lo que es el modelo basado en competencias en nuestro país, pues encontramos que según la Secretaría de Educación Pública en México, el currículo a implementar en el nuevo modelo educativo basado en competencias debe integrar estas 5 competencias. La número 1, que son las competencias para el aprendizaje permanente, implican la posibilidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, es decir, aprender a aprender, movilizando los distintos saberes, los saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y valores en la solución de diversas situaciones, integrarse a la cultura escrita, hacer un uso adecuado de las tecnologías de la comunicación y la información para comprender la realidad y participar en su mejora. Número 2 son las competencias para el manejo de la información. Se relaciona con la movilización de saberes para identificar, valorar, seleccionar, sistematizar y utilizar información, así como el conocimiento y manejo de estrategias para el estudio y la construcción del conocimiento en diversas disciplinas y en ámbitos culturales diversos. En el número 3 son las competencias para el manejo de situaciones. Consiste en organizar y animar a los alumnos a diseñar proyectos de vida que incluyan diversos ámbitos de desempeño, el social, el cultural, el académico, el económico, administrándolo en tiempo y forma. Implica además afrontar los cambios que se presentan tomando decisiones y asumiendo consecuencias de su actuar, enfrentar el riesgo y la incertidumbre de ese mundo complejo y cambiante. El número 4 son las competencias para la convivencia. Implica relacionarse armónicamente con otros y con la naturaleza, trabajar en equipo, en colaboración para el logro de metas o propósitos. Considera además el manejo de las relaciones personales e interpersonales para la convivencia, valorando la diversidad, interculturalidad y su viable inclusión. Y el número 5, las competencias para la vida en sociedad. Y este se refiere a la capacidad para decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales, promover ejes transversales que permitan actuar con respeto a los demás, a la diversidad, combatiendo el racismo y la discriminación, con pleno orgullo de contar con una doble pertenencia, es nuestra nacionalidad y el reconocimiento de la tierra como propia. Entonces, prácticamente ese sentido nacionalista de sentir que pertenecemos a esta patria. En conclusión, compañeros, maestra Esperanza, su servidor, pues reflexionamos sobre esta cuestión y concluimos que el modelo es superior a cualquiera de los anteriores a él. El modelo cristaliza la aspiración histórica de una educación permanente, continua para la vida, y no para aprobar cursos o materias para cada uno de todos los seres humanos, sin distinción de edad, género o etnia, ya que su gran trascendencia está en el aprendizaje. Que el aprendizaje deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio para el desarrollo de la persona. El gran reto ahora está en cómo hacer que esto se convierta en una realidad. Pues compañeros, haciendo una retroalimentación rápida de lo que la compañera Esperanza y su servidor hemos realizado, pues les pido pongan atención al presente video. Modelo educativo. ¿Qué es una competencia educativa? La capacidad de responder a diferentes situaciones implica un saber hacer, habilidades, con saber, conocimiento, así como la valoración de las consecuencias de ese hacer y valores. Las competencias en México entran gracias pues, a las reformas neoliberales, el ingreso de México a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, la creación del Programa de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación. En el modelo educativo por competencias encontramos autores como Jacques Delors, Philippe Perrin, Sergio Tobón y Edgar Morin.
Las competencias están basadas en los 4 pilares de la educación. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a hacer. Los cuales fueron propuestos por Jacques Delors. Las competencias pueden ser: básicas, para vivir y desenvolverse en sociedad; genéricas, las que permiten a un profesional desempeñarse en su disciplina; y específicas, las propias de una profesión. ¿Cómo es la pedagogía? Bidireccional. Se centran en las necesidades, estilos de aprendizaje y en las potencialidades individuales del alumno. Un poco más de los pilares de la educación. Aprender a hacer es saber cómo poner en práctica los conocimientos. Aprender a convivir es aprender a vivir juntos y a la capacidad de las personas a entenderse unas a otras. Aprender a hacer es potenciar la capacidad de las personas a fin de lograr un conocimiento integral, tomar decisiones responsables y adquirir valores como la autoestima y el respeto hacia uno mismo. Aprender a conocer es regular los procesos de aprendizaje, darse cuenta de lo que aprende y cómo lo hace. El docente debe ser organizador y animador en situaciones de aprendizaje, colaborativo, creativo e innovador, planificador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo el enfoque por competencias, responsable de propiciar los ambientes de aprendizaje, aplicador de los 4 pilares de la educación. El alumno se conoce y valora a sí mismo. Propone soluciones a problemas. Aprende por iniciativa e interés propio. Participa y colabora. Tiene una conciencia cívica y ética. Respeta la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores y prácticas sociales. ¿Y cómo se evalúa? A través de los juicios sobre los aprendizajes logrados, las evidencias y la retroalimentación a los alumnos. Los referentes para la evaluación son los aprendizajes esperados: evaluación diagnóstica, evaluación formativa, evaluación sumativa, coevaluación y autoevaluación. Las evaluaciones o calificaciones se dan a conocer a través de la cartilla de educación básica, que considera una visión cuantitativa y cualitativa de la formación escolar del alumno. La cartilla de educación básica, para los que estamos inmiscuidos en este sistema, pues ya la conocemos. Toda evaluación debe conducir al mejoramiento de aprendizaje y a un mejor desempeño del docente. Pues compañeros, les agradecemos mucho. Les presentamos aquí un pequeño listado de las referencias que ocupamos en nuestra investigación y presentación. Por lo tanto, compañeros, pues de alguna u otra manera, pues esperamos que queden claros los temas. Les agradecemos mucho su atención y nos vemos hasta la próxima.